Soy miembro de la iglesia. Mi familia y yo pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de esta iglesia, pues Él dio su vida por ella. Esta membresía es un regalo para mí. Le pediré a Dios nunca tomarla a la ligera, sino verla como un verdadero regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo más grande que cualquier individuo o miembro. Imagínense, hay más sillas aquí enfrente. Si quieren acompañarme aquí en el frente, está bien. Nosotros estamos en la serie que se llama ¿qué? Soy miembro de la iglesia. Muy bien. Y hemos estado tratando unos temas muy importantes. La pregunta que nosotros queremos contestar en esta serie es: ¿qué es un miembro bíblico de la iglesia? O ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de la membresía de una iglesia? Y nosotros nos hemos enfocado en diferentes compromisos, diferentes promesas. Y nosotros en la primera charla, nosotros nos enfocamos en ¿cuál compromiso? ¿Alguien recuerda? Muy bien. Sí, yo seré un miembro dirigente. Eso tiene que ver con nuestra forma, ¿ok? Nuestra forma espiritual, nuestra forma de ser, los dones que Dios nos ha entregado, nos ha dado. Tiene que ver con nuestras personalidades, tiene que ver con los talentos naturales que tenemos. Eso tiene que ver con nuestra función en la iglesia, porque cada uno es único, es diferente. Eso significa que cada persona tiene una función especial en la iglesia, porque todos tienen dones y talentos diferentes. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo no dirijo la alabanza. ¿Por qué? Porque no tengo ese talento. ¿Ok? Ustedes no quieren eso. ¿Ok? Ustedes no quieren que yo dirija la alabanza. Mira, si yo tengo que hacerlo, lo haría, en serio, lo haría. Pero y sería con todo el corazón, ¿cierto? Pero desde el corazón y sería un ruido muy con mucho gozo. Pero la idea es que nosotros encontremos, ¿ok?, nuestro niche en la iglesia, nuestra área, nuestra ese lugar especial para nosotros, para que nosotros podamos ejercer, usar nuestros talentos y dones. La segunda promesa, ¿qué era? ¿Alguien recuerda? Seré un miembro que procura la unidad. Exacto, la unión o la unidad. Eso sí es súper importante, porque la unidad en la iglesia es indispensable. Una iglesia sin unidad no es efectiva para nada. No sé si ustedes han experimentado división en una iglesia, pero es algo muy tenaz. Es algo muy triste. Nosotros estudiamos, en esa charla estudiamos que la unidad de la iglesia es indispensable para obedecer el mandato que Dios nos dio. ¿Qué es? Eso es hacer discípulos de todas las naciones. Si estamos divididos, no vamos a poder realizar ese mandato, no vamos a poder obedecer, porque la división quiebra esa unidad y ese alcance.
Y la tercera era, no le impondré mis preferencias ni mis deseos a la iglesia. Y eso también es algo que es muy importante para la iglesia. Nosotros estamos aquí para servir a los demás. La idea no es que la gente que sean nuestros siervos. ¿Okay? La idea es que nosotros seamos siervos. Y eso tiene que ver con nuestras actitudes, eso tiene que ver con nuestra disposición de servir a los demás. Y hoy vamos a tratar otro tema, otro compromiso, pero para ilustrar eso, yo quiero pues explicar un poquito de mi vida. Voy a darles unas ilustraciones personales. En mi vida Dios colocó a varias personas estratégicas en mi adolescencia. Eran personas muy especiales. Pues mirando hacia atrás, pues reconozco que Dios estaba obrando en mi vida aún antes de conocerlo, aún antes de haber confiado en Cristo como mi Salvador personal. Dios utilizó varias personas. Dios utilizó a varios profesores de mi colegio que eran creyentes. Eran profesores de religión, de la Biblia y de ciencias, y Dios los utilizó en mi vida de manera impresionante. Pero yo quiero enfocarme en un señor que es muy especial para mí. Se llama Pablo Núñez. Todavía está vivo, vive en Texas. Él es muy especial para mí porque él pues me tomó bajo sus alas y él después de conocer a Cristo, él me acogió y él empezó a tener interés en mi vida, en mi crecimiento espiritual. Y por su propia cuenta, él decidió acompañarme en mi viaje espiritual. Pablo Núñez es de Cuba pues siempre hablaba el inglés con un acento y chévere. A veces pues dijo algunas cosas en español. Pues claro, en esa época yo no hablaba español para nada, pero él tenía unos dichos y a veces los dichos en español salieron y chévere. Pero lo que fue muy chévere con él es que él me invitó a acompañarlo un jueves. Es que en nuestra iglesia en esa época, los jueves, en la tarde y en la noche, nosotros tocamos puertas. No sé si ustedes recuerdan esa época, tocando puertas para invitar a gente a la iglesia o para compartir el evangelio. Ya casi pues no es una costumbre de la iglesia moderna, por muchas razones. Por seguridad y por otras razones. Pero en esa época eso era como nuestra herramienta evangelística. Entonces, pues fui con él esa noche. Y empezamos a tocar puertas y yo tenía nervios porque era la primera vez, recién nacido en la familia de Dios, y creo que solo tenía como 2 semanas en la fe. Y él me llevó y chévere, pues me gustó. Y yo esa noche yo no hice nada, simplemente acompañé a Pablo. Y pues fue chévere. Y él me enseñó muchas cosas.
Pero saben, lo más chévere es que lo hizo de manera diferente. Nunca nos sentamos en una sala para tener una clase. Nunca me dio una tarea con una hoja y nunca me dijo, pues Scott, tú necesitas memorizar este versículo o tú necesitas hacer esto y esto. No, su manera era diferente. Es que Él me enseñó a través de su vida y fue muy impresionante para mí, impactante en mi vida. Nunca, pues como dije, nunca me dijo, Scott, tú necesitas memorizar esto en la Biblia, tú necesitas memorizar estos versículos para poder compartir tu fe de manera más eficaz. No, pero ¿sabes lo que Él hizo? Cuando nosotros estamos compartiendo nuestra fe con otras personas, Él no tenía que abrir la Biblia. Los versículos salieron de su corazón. Entonces, a través de su vida me enseñó, yo necesito guardar las escrituras en mi corazón. Yo necesito memorizar la Biblia. Y su ejemplo, su vida, es lo que me impactó. Pablo amaba o ama a Dios. Amaba a su iglesia y todavía ama a su iglesia. Pero por su ejemplo, yo también aprendí a amar a la iglesia. Por su vida, por su ejemplo. Aprendí a amar a la gente, tanto de la iglesia como pues como fuera de la iglesia. Su ejemplo fue muy impactante para mí. Sin embargo, Pablo hizo algo más. Él hizo todo lo posible para guiar a su familia para que hicieran lo mismo. Y eso es el compromiso de esta charla. La cuarta promesa de esta serie es: guiaré a mi familia para que seamos buenos miembros de iglesia. Necesitamos familias unidas en oración, unidas en adoración y unidas en amor. En primer lugar, la familia unida orando por la iglesia. Papás, eso es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que guiar a nuestras familias en oración, porque no va a pasar solito. Es que tenemos que hacerlo a propósito. No es algo natural, inclusive. La verdad, se requiere trabajo. No es algo fácil. Este tema de oración es algo que nosotros vamos a abordar el próximo domingo. Inclusive es el tema, el enfoque de la charla de la próxima semana. Por lo tanto, la charla de hoy no se va a enfocar mucho en este tema. Pero quiero enfatizar la importancia de orar por la iglesia en familia. Mientras la familia ora juntos por su iglesia, la familia, o sea, la esposa, los hijos, los otros familiares, crece amándola. Y mira, nuestras familias no tienen que ser ciegas a los problemas y desafíos que conlleva cualquier grupo humano congregado. Pero ¿qué hacemos con dichos problemas y desafíos? Eso tiene que ver con
la segunda charla de la serie. ¿Qué hacemos con los desafíos y los problemas? ¿Empezamos a murmurar o empezamos a chismosear? ¿Empezamos a quejarnos a otras personas? Les prometo que nuestras familias nos están mirando. Nosotros debemos ser el ejemplo correcto para nuestras familias. Debemos llevar esos asuntos a Dios en oración. Y nuestra familia necesita ver que es así manejamos esos desafíos y esos problemas. Nuestras familias nos están mirando. Y nuestro compromiso debe ser, yo guiaré a mi familia que seamos buenos miembros de iglesia. El segundo punto es la familia unida adorando en la iglesia. Adorando en la iglesia. Como miembro de iglesia, soy responsable de animar y conducir a mi familia a adorar juntos en la congregación. Si estoy casado, procuro incluir a mi esposa. Si soy padre, ¿qué hago? Deseo incluir a mis hijos. Mi familia debe ver que yo amo a mi iglesia. El escritor de Hebreos enfatizó la necesidad que tienen los creyentes de congregarse. Entonces en sus Biblias, Hebreos capítulo 10, los versículos 24 y 25 dicen, entonces Hebreos 10, dice, preocupémonos los unos por los otros. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué dice aquí en el versículo 25? No dejemos de ¿qué? Congregarnos. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Bueno, es evidente que algunos de los creyentes de aquella época empezaron a dejar de adorar juntos con la iglesia. Y estaba afectando de manera negativa a la iglesia. Nosotros, como familias, debemos luchar por adorar juntos con la iglesia tan seguido como sea posible. Es que nosotros necesitamos este tiempo. La verdad es indispensable. Nosotros necesitamos estar juntos. Nosotros como familias necesitamos estar unidas. Nosotros necesitamos crecer juntos. Necesitamos ser fieles a los servicios para que la familia crezca espiritualmente y para que sea unida. Mira, escuchen esto. Y eso es sumamente importante. Familias que son espiritualmente sanas forman iglesias que son espiritualmente sanas. Voy a repetir eso. Familias que son espiritualmente sanas forman iglesias que son espiritualmente sanas. Y nosotros queremos una iglesia sana, ¿no? Eso significa que nosotros necesitamos familias sanas. Nosotros necesitamos enfocarnos en las familias. Nosotros necesitamos enfocarnos en la unidad en nuestras familias. Nosotros necesitamos el mismo sentir, el mismo pensar. Necesitamos
compartir las mismas metas espirituales. Es importante. Nuestra iglesia no puede ser más sana espiritualmente que las familias que la conforman. ¿Cierto? Nosotros necesitamos familias que son espiritualmente fuertes. Hombres, sus esposas los están observando. Padres, madres, nuestros hijos nos están mirando. Ahora quiero hacerles unas preguntas. Hace 2 semanas nosotros formamos diferentes grupos y consideramos diferentes preguntas. La semana pasada las preguntas eran como tarea. Y espero que ustedes hicieron la tarea, ¿no? Hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a hacerles las preguntas. Y vamos a dar un tiempo para que nosotros contestemos las preguntas individualmente. ¿Okay? Entonces vamos a tener un tiempo de reflexión de una vez. ¿Okay? Entonces la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿qué le impide a tu familia adorar juntos? ¿Qué le impide a tu familia adorar juntos? Mira, pueden escribir algo ahí en el boletín, pueden pensarlo, pueden hablar con Dios, pero la idea es de una vez empezar a evaluar este asunto. La otra pregunta es, ¿qué medidas puedes tomar para enfatizarle a tu familia la importancia de la asistencia y la participación en la iglesia? Entonces vamos a tomar unos segundos, unos minutos para que podamos contestar estas 2 preguntas. Bueno, algo que es importante que nosotros entendamos es que algunos de la congregación son solteros. Y algunos no tienen ningún familiar cercano con quien adorar. Eso sí es cierto. Varias personas llegan solitas a la iglesia y chévere que nos acompañan. Si tú estás en esta situación, necesitas entender algo. Por favor, entiende que hay personas que te observan y ven tu amor por la iglesia. Tú tienes una gran responsabilidad de ser el ejemplo que necesitan. Es posible que no tienen tal ejemplo en su casa. Cuando hablamos acerca de la importancia de familias adorando juntas en la iglesia, también es totalmente necesario recordar que es posible que hay personas de la iglesia que tienen familiares no creyentes o que no hacen parte de la congregación. Inclusive, es posible que hay personas aquí que tienen un esposo o a una esposa no creyente. Mira, esto no es algo nuevo. El apóstol Pablo abordó este tema en 1 Corintios.
En esencia, lo que hizo Pablo es él instruyó al creyente que nunca debería tomar la iniciativa de dejar al cónyuge incrédulo. Pablo explicó que el esposo o la esposa creyente es un testimonio de Cristo al no creyente y a sus hijos. El autor del libro, que es, pues estamos sacando todas las charlas de ese libro, él dijo lo siguiente: ser creyente en una familia incrédula puede producir soledad. Uno también se puede sentir solo al ir a la iglesia y adorar, mientras el cónyuge se queda en casa. Sin embargo, Dios les ha dado a estas personas un campo misionero, sus familias. Como el misionero que viaja kilómetros y kilómetros para llevar las buenas nuevas a un pueblo que no conoce el evangelio, esta persona ha sido llamada para llevar la buena noticia a su propio hogar. Como miembros de iglesia, necesitamos animar a los que vienen a la iglesia sin sus esposos y sin sus familias. Además, necesitamos orar fielmente por ellos. Tenemos que recordar que la persona piadosa puede ser un factor clave en llevar a esa persona incrédula a los pies de Cristo. Su amor por la iglesia y por los miembros de la iglesia va a afectar al esposo o a la esposa. Entonces, la familia unida orando por la iglesia, la familia unida adorando en la iglesia y ahora la familia unida amando a la iglesia. Pregunta, y yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero yo sí, yo he escuchado esto. Yo he escuchado personas diciendo, yo amo a Jesús, pero su iglesia no me cae bien. ¿Han escuchado eso? Yo amo a Jesús, pero no me gusta su iglesia. Mira, eso sería como si alguien te diría, te amo, pero odio a tu esposa. Eso es un insulto. La Biblia no nos da la opción de amar a Jesús y no a la iglesia. Si amamos a Jesús, vamos a amar a su iglesia. Como miembro de iglesia, no debo limitarme a querer o servir bien a mi congregación. Debo enamorarme perdidamente de ella. Y necesito guiar a mi familia para que amen a la iglesia de la misma manera. A medida que me enamoro más de mi iglesia, haré todo lo posible con el poder de Dios para que mi familia me acompañe. Oraremos juntos por la iglesia. Adoraremos juntos en la iglesia. Serviremos juntos a la iglesia. Si nuestra familia se desanima o se siente insatisfecha en nuestra iglesia, les recordaremos que el amor no siempre es fácil. Y Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Él nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras insuficiencias, y murió en la cruz por nosotros. ¿Ustedes conocen el pasaje de Romanos 5:8? Dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que el sacrificio de Jesús nos enseña cómo deberíamos amar a nuestros hermanos de la iglesia. Es por eso que el escritor de Hebreos dijo en Hebreos 10, preocupémonos los unos por los otros. Eso es un desafío. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Bueno, ahora tengo más preguntas para reflexionar, para pensar. Y quiero que nosotros hagamos la terapia de una vez, ¿ok? La primera pregunta es, ¿amas a tu iglesia? ¿Amas a tu iglesia? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Por qué deberíamos tomar la muerte de Cristo en la cruz como ejemplo de la relación que debería ser entre los miembros de una iglesia? Entonces, de una vez, consideremos las preguntas. Voy a orar y vamos a tomar un tiempo de silencio para pensar en todas las preguntas que he hecho esta mañana. Dios, yo te doy muchas gracias por los temas que hemos tratado en esta serie. La verdad, yo sé que eres tú que nos has guiado para estudiar este tema y te doy gracias. La verdad, nosotros necesitamos entender muy bien este tema de la membresía de la iglesia, ser miembro bíblico de la iglesia. Nosotros necesitamos entender qué es un miembro diligente. Nosotros necesitamos entender la importancia de la unidad en la iglesia. Nosotros necesitamos entender la importancia de ser siervos en la iglesia y no buscar nuestros propios deseos o propias ambiciones en la iglesia. Y también nosotros necesitamos guiar a nuestras familias, que seamos buenos miembros de la iglesia. Y ahora estamos considerando diferentes preguntas. Señores, es con mucho propósito. No es simplemente un ejercicio para tomar tiempo. La verdad, nosotros queremos que asimilemos los temas, las ideas, y que nosotros realmente consideremos los temas y que evaluemos nuestras vidas. Entonces, Señor, yo te pido que nos ayudes ahora, en este momento, con las preguntas. Amén. ¿Todos tienen un boletín? Sí, hay otros boletines. ¿Tú necesitas un boletín? ¿Sí tienes? Ok. ¿Hay otras personas que necesitan un boletín? Okay. Entonces, por favor, este es tu tiempo para reflexionar en las preguntas.
Bueno, si necesitan más tiempo, pues chévere. Y me gustaría que siguieran el trabajo en la casa. Nosotros entendemos que la familia inmediata es sumamente importante para la iglesia. El quinto compromiso, qué pena, el cuarto compromiso. Es que en el libro es el quinto, pero el cuarto compromiso reconoce la importancia de la familia inmediata para apoyar y amar a la familia de la iglesia, porque somos una familia grande acá. Y nosotros tenemos que recordar que necesitamos familias que realmente se enfocan en su propia salud espiritual. El compromiso, ese compromiso es el compromiso de hacer que toda tu familia ame a la congregación. Si los miembros de tu familia son creyentes y pertenecen a la iglesia, procuren orar y adorar juntos. Si hay incrédulos en tu familia, intenta demostrar un profundo amor por la iglesia de Cristo. Esto podría influir en ellos y atraerlos al Señor. Si eres soltero y vives solo, ten la certeza de que también hay personas que te están observando. Como amas a tu iglesia, podría tener un impacto espiritual significativo en esas vidas. Mira, nosotros podemos tener el mismo impacto que Pablo Núñez tenía en mi vida. Nosotros podemos tener ese mismo impacto en las vidas de otras personas. Entonces, vamos a leer la cuarta promesa. La cuarta promesa dice: yo soy miembro de una iglesia. Guiaré a mi familia para que ellos también sean buenos miembros de la iglesia. Oraremos juntos por nuestra congregación. Adoraremos juntos allí. Serviremos juntos en nuestra iglesia. Le pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de la iglesia, porque Él entregó su vida por ella. ¿Listo? Oremos. Gracias, Dios, por este tiempo. Te pido que tú uses esta serie de charlas en nuestra iglesia, que nosotros seamos miembros bíblicos. Amén.